a Belén en Israel. Hablemos de la primera venida de Cristo, cuando vino como un bebé. Él vino a traernos gracia. Digan gracia. La gracia es algo que el mundo no puede entender. Piensan que el cristianismo es una religión. Haces ciertas cosas, haces cierta adoración, y luego llegas a Dios. Es como si subieras las escaleras, haces penitencia, haces ciertas cosas, y un día llegas a un lugar donde Dios te acepta. Nada está más lejos de la verdad. Dios descendió hasta donde estábamos. Y a algunas personas se les complica pensar que ¿cómo es posible que Jesús sea un hombre, pero también es Dios? No, el problema no es que pienses que Jesús es un hombre que se hace llamar Dios. La cosa es esta. Él es el Dios que se hizo hombre. La Biblia dice que cuando nació, su nombre era Emmanuel. Amén. La profecía de Isaías, uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Amén. En Lucas 2, la Biblia nos dice, ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Déjenme decirles que la razón por la que Dios envió a su hijo es porque, de hecho, si bajan, dice que había pastores en esa región esa noche y vino un ángel del Señor y tuvieron mucho miedo. El ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad real, un Salvador. Me encanta decir esto, un Salvador, no un dador de leyes. Un Salvador, no un juez. En hebreo, literalmente ese es su nombre, Jesús, Yeshua, Salvador. El ángel literalmente dijo, les ha nacido hoy en la ciudad de David, Yeshua, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Dios pronuncia el nombre Yeshua, Jesús, Él salvará. No necesitamos otra ley. La ley no puede salvarnos. ¿Cuántos han guardado los 10 mandamientos? No exteriormente, también interiormente. Amén. ¿Cuántos de ustedes no han cometido adulterio? Tal vez digas, nunca he cometido adulterio, pastor, pero en tu mente, en tu corazón, ¿has codiciado? El Señor Jesús dice que si has codiciado, has cometido adulterio. Nosotros vemos el pecado afuera, el Señor ve el pecado adentro. Todos hemos pecado. Por eso, todos necesitamos un Salvador. Amén. Vamos. Después de que Adán y Eva pecaron contra Dios, Adán se volvió mortal. Y Eva también. Ellos vivieron cientos de años, pero su cuerpo se descomponía. En esos días vivían cientos de años. Todavía quedaba ese remanente de vida. Y luego, tuvieron hijos, Caín y Abel, ¿verdad? La Biblia dice que ambos adoraron a Dios, pero uno adoraba a Dios como Dios quería. Trajo la sangre del cordero. Amén. Trajo la sangre del cordero. Ahora, si eres pecador, traes la sangre del cordero, un cordero inocente. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, yo debería morir, pero puse mi mano sobre este cordero. En otras palabras, me identifico con este cordero inocente. Este cordero inocente tomará todos mis pecados, y yo tomaré toda su inocencia, su justicia. ¿Puedo oír un buen amén? Entonces la sangre del cordero será inmolada en tu lugar. Eso es lo que hizo Abel. Abel reconoció que era pecador, necesitado de perdón. Amén. Por eso, la sangre estaba allí, delante de Dios. Y la Biblia dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre significa que ya hubo un juicio, amén. Pero Caín, su hermano, trajo el fruto de su esfuerzo. El hombre es tan jactancioso, tan orgulloso, siempre se jacta de sus propios esfuerzos, de sus propios logros, amén. Él no trajo sangre, trajo su propia ensalada a Dios y Dios lo rechazó. En cuanto Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín, el diablo pensó que la semilla de la mujer era Abel. Entonces el diablo instigó a Caín a matar a Abel, porque era la simiente de la mujer. Eso pensó. Amén. ¿Era él? Claro que no era él. Y Dios le dijo algo muy profundo a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene una voz. Lo primero que debes saber, por cierto, es la primera mención de la palabra sangre en la Biblia, y la primera mención siempre tiene algo importante. Lo primero de la sangre es que tiene voz. Tiene una voz que Dios entiende.
Dios ordenaba la sangre y Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre, como dije, con sangre. Lo llama Adán, que significa dam. En hebreo significa sangre. Amén. Y hay una voz en la sangre. Aunque Abel está muerto, su sangre clama por venganza. La Biblia dice que cuando Jesús derramó su sangre, amén, esto es lo que nos dice Hebreos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando él derramó su sangre habla de perdón para el pecador. Muero por el pecador, tomo su lugar. Y su sangre clama por misericordia. Su sangre clama por perdón para el pecador. Su sangre clama bendiciones sobre la cabeza del pecador. Su sangre clama por reconciliación del pecador con un Dios santo. Su voz clama por restauración. Amén. Su sangre habla mejores cosas, pero si Jesús, y deben entender una cosa, si Dios retenía a su Hijo, escuchen, si Dios retenía a su Hijo, entonces no habría derramamiento de sangre por nosotros. Toda la sangre de los corderos y machos cabríos cubre los pecados, incluso la del novillo, cubre los pecados solo por un año. Es como cubrir los pecados por un año, pero la sangre de Jesús elimina los pecados por toda la eternidad. La Biblia dice que no somos redimidos en Primera de Pedro 1. En Primera de Pedro 1 dice que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con mero oro ni plata, fue con la preciosa sangre de Cristo. Christos, el ungido, Mesías en hebreo, con la preciosa sangre de Cristo. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Entonces, la necesidad de sangre para cubrir nuestros pecados. Levítico 17, versículo 11 nos dice, la vida de la carne en la sangre está. Por cierto, miren el versículo 14, baja rápidamente. La vida de toda carne es su sangre. Su sangre sostiene su vida. Ahora vuelve al versículo 11. ¿Sí? Dios dice, yo les he dado la sangre sobre el altar para hacer expiación, kafer en hebreo, expiación que cubre tu pecado, para hacer expiación por sus almas. Es la sangre, no tus buenas obras, lo que hace expiación por el alma. ¿Estás lavado en la sangre? ¿Has puesto tu confianza en la sangre de Cristo? Entonces eres salvo. ¿Puedo oír un buen amén? Terminaré con esto ahora. ¿Están felices? ¿Se alegran? Juan 19, miren aquí. Juan 19, escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es el gobernador romano y puso esta inscripción. Cada criminal que moría en la cruz, que crucificaba, ladrón, asaltante, asesino, lo que sea, un rebelde contra Roma, lo que fuera, la acusación de Jesús, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿verdad? Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de Jerusalén y fue escrito en hebreo, griego y latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Ahora, te diré algo. Por años leí esto y me preguntaba, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los sacerdotes que rechazaron al Señor estaban corrompidos e intentaban preservar su lugar? Ellos recibían dinero de la gente. No les gustó que el Señor hiciera a Dios tan accesible para la gente. Querían ser intermediarios. Amén, pasas a través de mí y te diré si puedes o no. Y no lo olvides, tus diezmos pasan por mí. No les gustó el hecho de que Jesús sacara a Dios donde estaba la gente común, limpió leprosos, curó enfermos, destapó oídos sordos, resucitó muertos, expulsó demonios. ¡Aleluya! Entonces dijeron a Pilato, no, cámbialo. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué? Porque Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Si miras aquí, verás el título en 3 idiomas, hebreo encima, tienes griego y tienes latín, ¿de acuerdo? Ahora, acerquémonos, veremos su acusación. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿De acuerdo? Yeshua, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Tienes a Yeshua, Ha-Nazarí, Vemelech, Ha-Yahudim. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, ¿por qué eso afectó tanto al sumo sacerdote? Porque en forma acróstica, la primera letra de cada palabra,
La primera letra de la derecha es Yud. La segunda palabra, su primera letra es Hei. La tercera palabra, para rey, es Vav. Luego, para Ha-Yahudim, la primera letra, la última palabra es Hei. ¿Saben qué lee el pueblo hebreo? Yud Hei Vav Hei, el Señor. Este es Yahweh. Los judíos lo pronunciarán como Adonai, porque están preocupados por tomar el nombre del Señor en vano. Pero su nombre es Yahweh. Bien, Yud Hei Vav Hei. Y primero Jud, la palabra Jud es la mano. Es una mano abierta. Hei es una ventana. Pregunté una vez en Israel, ¿qué imagen obtienen de Hei? Es la imagen de que ves algo, no lo conocen. Porque Dios destinó que ellos vieran a Jesús. En otras palabras, mira la mano, observa la mano. Hei es también el número 5, el número de gracia. La quinta vez que se menciona Ruth, dice que Ruth encontró favor. La quinta vez que se menciona el nombre de Noé, dice que Noé encontró gracia. Es el número de la gracia, número 5. Entonces puedes decir, y Vav, ¿qué es Vav? La tercera letra. Esa letra larga es un clavo o una clavija. Un clavo o una clavija. Luego tienes Hei, también una ventana o gracia. Puedes decir, mira la mano, mira el clavo. O puedes decir, mano de gracia, clavo de gracia. Mira este. Esta es una imagen de Yahweh. Esto es lo que Dios destinó. Amén. Mano de gracia, abierta. Vav, el clavo. En gracia. En Lucas 1, en Lucas 2, en Lucas 3, Dios mencionó a 7 personas. Por ejemplo, son 7 personas aquí. ¿De acuerdo? Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes. 7 personas del mundo y 7 del pueblo de Dios en el capítulo anterior. Déjenme ponerlos ambos. El anterior capítulo dice Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, María, José, Simeón, quien vino al templo cuando Jesús fue dedicado, Ana, que vino también al templo, Juan el Bautista, también son 7. Entonces, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Lucas, tiene 7 personas de Dios y 7 personas del mundo a la derecha. Déjenme decirles lo que Dios piensa, ¿sí? Conocen a todos esos famosos. Tiberio César era el emperador de Roma en ese tiempo. Poncio Pilato era el gobernador de Judea en ese momento. Herodes, el rey Herodes, es edomita. Ni siquiera era un rey judío de Israel en ese tiempo. Por eso sintió celos cuando dijo, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Felipe, el tetrarca, hermano de Herodes. Lisanias, también tetrarca. Anás y Caifás son sumos sacerdotes. Ambos sumos sacerdotes son sumos sacerdotes corruptos. Amén. Déjenme mostrarles esto. Estos 7 que el mundo considera grandiosos, emperador de Roma, gobernador, sumo sacerdote, Dios solo les da un versículo y medio. 7 del pueblo de Dios que el mundo ignora. Dios les dio a Zacarías, Elizabeth, hasta Juan el Bautista, 132 versículos en el Evangelio de Lucas. ¿Qué estoy diciendo? En la economía de las cosas de Dios, si amas a su Hijo, si sigues a su Hijo, amén, si aprecias a su Hijo, Dios te aprecia. En el mundo juzgamos por riqueza, nombre y todo eso. A Dios un versículo y medio, eso les da. Eso es todo. ¿Viste el versículo y medio, verdad? Solo un versículo y medio, eso es todo. ¿Ves la prioridad de Dios? Ok, cerraré con esto. Este es el cierre definitivo. Cerraré. Tal vez solo les muestre otro versículo y cerraré. ¿De acuerdo? 2 versículos, ¿sí? 2 versículos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo primero que el mundo le dio cuando vino siendo un bebé? ¿Qué fue lo primero que el mundo le dio cuando vino siendo un bebé? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo primero? Tiempo de interacción. ¿Alguien? ¿Qué fue? Oro. No. Lo primero que le dieron fue un lugar exterior. No había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que le dieron fue un lugar exterior. No había lugar para ellos. Lucas 2, versículo 7 dice que, y dio a luz, lo envolvió y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero decirte algo. Durante años pensé, como mucha gente, que no había vacantes. Por eso no había lugar en el mesón. La Biblia no dice que no había lugar en el mesón.
La Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón. Podría haber muchas habitaciones para personas con dinero. Podría haber mucho espacio para la gente. No había lugar para Cristo. No había lugar para el Mesías. No había lugar para los asociados con él. Eso le dio el mundo cuando vino por primera vez. El corazón del hombre se rebela contra Dios, aunque Dios ama al hombre. Pregúntate por qué. Y Dios, aún así, ama al hombre. Dios ama al hombre mucho. Ayer compartí con Patrick algunas fotografías y Patrick, mi artista, tuvo una revelación. Dice que vio esto cuando el bebé Jesús extendía sus manos a su madre. Y vean esta imagen que hizo. Se refleja la cruz. La madre cree que lo está abrazando, pero en realidad él está abrazando a la madre a través de su cruz, porque incluso María necesita ser limpiada por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, vean aquí. ¿No es genial? Esa es una revelación que le llegó a Patrick. Ahora, ¿qué fue lo último que el mundo le dio? ¿Qué es lo último que el mundo le dio? En la cruz. Vinagre. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, Kulá, consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué está consumado? Cumplió la ley. El hombre no puede cumplir la ley. Él cumplió la ley. Él llevó nuestro pecado.